En el departamento de Junín, en la provincia de Concepción, se levantó hace 301 años el convento de Santa Rosa de Ocopa. Esta maravilla la van a conocer. El día en que Bolívar, el dictador, expulsó a los franciscanos de Santa Rosa de Ocopa y la cruz ya no tuvo lugar. ¡Fuera! Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos. Esto es Daniel en la Historia. Hoy les contaré Fe Franciscana. El convento Santa Rosa de Ocopa se funda en el año de 1725. Su fundador, el español, el padre Francisco de San José. Su nombre primigenio, Melchor Francisco Jiménez. Nació en el año de 1654 en la península, pero él combatía en los tercios de Flandes, obviamente para los españoles. Va a deponer las armas y se va a convertir en franciscano. Su vida va a cambiar por completo. Va a llegar a Perú en el año de 1708. Antes de su llegada a estas tierras que hoy conocemos como Perú, él estaría en el virreinato de Nueva España, que hoy conocemos como México, también en Guatemala y Costa Rica. Durante su periplo y lleno de vicisitudes, va a visitar Tarma, Cusco y Ayacucho. Pero es este valle el que lo va a atraer para predicar fe. Y va a crear el convento, una casa de fe, una casa misionera, para instalarse luego en la inhóspita Amazonía. Este es el claustro de Obrería. Vamos a conocer un poco más los detalles de este claustro y de los próximos claustros, como el de la Portería, el del Noviciado y el del Olivo, y el del Padre Pío Sarobe. Vamos para que conozcan un poco más de esta joya en el Valle del Mantaro. Me encuentro en el comedor o refectorio. Este fue el primero, pero un dato muy interesante es que se conserva con los materiales desde hace 301 años. Inicialmente esto era solamente el convento y aquí los padres franciscanos almorzaban, desayunaban siempre con mucho recogimiento. Esto sería entonces el primer refectorio. ¿Se imaginan ustedes cómo podían estar los padres franciscanos en total silencio y tomando su sopa? Nos han contado que también tomaban el morón y el trigo. Qué interesante, ¿verdad? Seguimos en el claustro de Obrería. Los padres franciscanos, la orden franciscana, no solamente se destacó por el recogimiento, el reposo y la evangelización, sino también que ellos mismos desarrollaban sus propios insumos. Fueron panaderos, herreros. Francamente estoy sorprendido porque los franciscanos eran unos perfectos herreros. Fabricaban sus toneles que ellos le llamaban cubas, estas cubas para el vino. Pero también aquí hay un dato interesante, no solamente lo llenaban de vino, en estas cubas también servía para que pongan las limosnas. Los franciscanos hacían sus propias llaves, también estos elementos para marcar al caballo y también, por supuesto, martillo, hachas, yunques. Pero lo que me ha llamado más la atención de este recinto, de esta celda, es esta fragua original de la época. Tiene 301 años prácticamente. Por aquí podían soplar el aire hasta ese pequeño caldero. Los franciscanos, los perfectos herreros desde el virreinato del Perú. Este convento sí fue una verdadera base, pero no una base militar, una base de evangelización. Esta es la primera sala capitular. Desde aquí se decidían y se tomaban decisiones para ir a la Amazonía. Esta es la celda del padre fundador Francisco de San José. Los franciscanos no solamente hacen voto de castidad y se dedican a la evangelización, hacen votos de austeridad. ¿Y sabes dónde dormían? En un cuero de vaca, sin colchón.
Solo madera y cuero de vaca. Así dormían los padres franciscanos. A medida que el convento de Santa Rosa de Ocopa fue creciendo, se fueron desarrollando nuevos claustros. Estoy en el claustro del Olivo. El nombre, por supuesto, proviene del olivo sembrado por el padre fundador Francisco de San José. Y este es el olivo. ¡Qué maravilla! Tiene 300 años y en abril cumpliría 301 años esta planta de olivo. Entonces, qué importante y cuánta historia hay en el convento de Santa Rosa de Ocopa, que también va a destacar por los 32 arcos que tiene este claustro. Ya saben que tienen que venir a visitarlo aquí en el Valle del Mantaro. Los padres franciscanos fueron unos verdaderos mecenas de las artes. Se encargaron una serie de obras pictóricas. Por supuesto, lo hicieron a la escuela cusqueña y a la escuela quiteña. Va a destacar 29 lienzos de Ignacio Chacón, un pintor de la escuela cusqueña del siglo XVIII. Los lienzos van a narrar la vida de San Francisco de Asís, desde su nacimiento hasta sus exequias, su predicación y cómo vivió este verdadero santo. Estoy ingresando al claustro de la portería. Lo que va a destacar son los 24 arcos de medio punto en cuanto a la arquitectura. Pero también va a llamar la atención la piedra de Huamanga, finamente tallada con la representación del Vía Crucis de nuestro Señor Jesucristo. Esta piedra de Huamanga es recién en esta época virreinal que se empieza a tallar por peninsulares escultores curiosos que vieron esta piedra de alabastro fácil de elaborar diversas representaciones. Así que también aquí pueden ver cuadros de Guillermo Ponce, un artista local y contemporáneo, ya cuadros del siglo XX y del siglo XXI. Subiendo a la segunda planta del claustro de la portería, nos vamos a encontrar con una serie de lienzos de obras pictóricas, los reyes de Israel: David, Salomón, Josafat, Roboam. El autor Vicente Pazmiño, de la escuela quiteña. Una serie de artes que enriquecen aún más este magnífico convento. Este sería otro de los atractivos que destaca en el convento de Santa Rosa de Ocopa. Más de 400 metros de pintura mural, el más grande de todo el Perú en este estilo. Y lo ha hecho el huancaíno Josué Sánchez en el año de 1993. Aquí hay una serie de iconografías que hay que interpretarlas. En este lado tenemos a los padres franciscanos enseñando la carpintería, la orfebrería, el arte de la panadería, asimismo también cómo sembrar sus propias hortalizas. Son un poco de las vivencias que ellos tenían y también cómo transmitían las enseñanzas y toda la vida occidental que ellos traerían enseñándoles aquí a los indígenas y nativos. En este lado, que me parece un poco especial, narra la vida de los franciscanos curando a los nativos e indígenas. Pero lo más fuerte es esta parte donde ellos predican y donde se enfrentarían incluso a la muerte. Aquí podemos ver un nativo un poco señalando con la flecha a estos nativos. Hay muchos nativos que murieron con el afán de predicar. Les he contado que ellos se instalarían en la selva, muy poco descubierta. Digamos que los franciscanos serían los conquistadores, porque ellos sí llegaron a penetrar y descubrir el río Ucayali, el río Marañón, entre otros sitios. En la parte del techo son todas las especies que ellos descubrieron. Hay más de 500 especies de fauna aquí representada en este mural. Y por último, en la parte frontal vemos el sacramento, la predicación y la evangelización. Este mural, por supuesto, es un neofigurativo.
latinoamericano, un estilo nuevo en cuanto a la pintura. Me he quedado francamente sin palabras. Mudo estoy en esta biblioteca del convento de Santa Rosa de Ocopa, posiblemente la biblioteca más completa del Perú y una de las mejores desde el virreinato de la Orden Franciscana. Aquí hay más de 25,000 ejemplares entre libros eclesiásticos de moral, vida de los santos, derecho civil y también libros corales en latín. Y lo que más va a destacar son los libros incunables, esos libros de cuna, los primeros libros o ejemplares cuando se desarrolla la imprenta. Un detallazo de esos libros es que carecían de pasta. Pero algo también importante para destacar es que durante los viajes que hicieran los franciscanos hacia la selva inhóspita, van a describir los saberes, esa cultura ancestral, ellos lo van a detallar tanto en folletos y manuscritos y lo pueden encontrar aquí en esta gran biblioteca. Otro aspecto importante para destacar, crearon el vocabulario chipivo castellano, castellano chipivo, también en el campa, en el piroyiné y por supuesto en el quechua huanca. Cuánto saber y cuánto oro en páginas y en libros aquí en la biblioteca del convento de Santa Rosa de Ocopa. Capilla de la Misericordia. Aquí yacen los restos del padre fundador Francisco de San José, padre fundador del convento de Santa Rosa de Ocopa. En el cementerio Catacumbas del convento reposan como morada final en la tierra personajes y santos franciscanos. Aquí estuvo enterrado el padre Pío Sarobe. Luego fue ubicado en la cripta de la iglesia. Este espacio conventual se cierra bruscamente y violentamente por Simón Bolívar. El dictador cierra este espacio conventual. Se pierden diversos registros importantes, libros y obras pictóricas del convento. En el año de 1824, cuando Simón Bolívar cierra este espacio, los invita para que los frailes abandonen estas tierras y el Perú. Muchos se van a Lima y otros regresan a España. En el año de 1838 se vuelve a reabrir este espacio de fe. Este claustro demuestra la austeridad y el modo de vida de la orden franciscana. Este, digamos que es el claustro primigenio, con los arcos y los pilares rechonchitos, los pisos de piedra tosca, porque ellos querían demostrar la austeridad y el modo de vida sencillo. En uno de los dibujos del cronista Guamampoma de Ayala va a retratar a un padre franciscano de rodillas entregando un pan a los nativos. Y es que con el voto de castidad, de pobreza y de total austeridad, los padres franciscanos hasta hoy demuestran su esencia. Hay una costumbre aquí del convento para despedir, que es tocar la campana y pedir un deseo. Solo me dijo la señorita María Eugenia que la toque una vez, pero me voy a atrever a tocarla 2 veces porque quiero regresar muchas veces más. Este convento fue declarado Patrimonio Cultural del departamento de Junín por el Ministerio de Cultura. Me voy totalmente emocionado. Y ya saben que nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia. Los padres franciscanos dejaron múltiples legados. Fueron uno de los primeros cartógrafos y a pesar de que Bolívar los expulsó, ellos han dejado huella, así también como el pan de anís. Arrepiéntanse, franciscanos en busca de almas perdidas, y como escudo su cruz. Mi nombre es Daniel Montoya. Desde niño me fascinaron hechos y narraciones del pasado. Lleno de imaginación, viajaba a través del tiempo y hoy lo podemos explorar juntos.
Esto es Daniel en la historia. Hoy les contaré los primeros cartógrafos. Santa Rosa de Ocopa, una ciudad nueva que fue creada el 29 de agosto de 1921. Sin embargo, cuando llegan los franciscanos, levantan este hermoso convento que hemos visto en la historia anterior, se ubican aquí sobre unas bases arqueológicas preincas en el valle de Ocupi. De ahí vendría Santa Rosa de Ocopa. Santa Rosa de Ocopa tiene muchas maravillas portentosas. Dentro de ellas, 3 danzas importantes: los chunchos, los negritos decentes y los segadores. Hoy vamos a conocer también algo que ofrece Santa Rosa de Ocopa: el pancito rico de anís. Es el 30 de agosto, que es el día de la fiesta patronal de Santa Rosa de Ocopa, pero el 20 de enero se baila la danza de los negritos decentes, y esa danza la bailan 7 instituciones, más de 8 bandas aquí repletas. ¿Se imaginan con la bulla de Santa Rosa de Ocopa, de esta gente que disfruta de sus tradiciones y de sus costumbres? Sigamos conociendo más de Santa Rosa de Ocopa y de los franciscanos aquí en el hermoso Valle del Mantaro. De verdad que esto es muy emocionante. Esta es la entrada antigua del Santo Convento de Santa Rosa de Ocopa. Y los voy a poner un poco en contexto. Ya hemos visto en la historia anterior sobre la historia franciscana del tricentenario Santa Rosa de Ocopa. También lo hemos visto en la historia de los descalzos en la ciudad de los Reyes. Los franciscanos llegan prácticamente con los conquistadores, pero es en 1553 cuando se crea la provincia de Perú de los 12 apóstoles, la primera provincia de Sudamérica. Los franciscanos se han caracterizado no solamente por sus votos de pobreza, de castidad, sino porque evangelizaron, conquistaron almas para Dios. Pero este no solamente ha sido una entrada histórica, este inicio de sendero es un camino histórico. Por aquí los franciscanos iniciaron su recorrido para adentrarse a la selva. Esa selva que no había sido descubierta por los conquistadores, pero sí descubierta por los franciscanos. Por aquí se dirigían a Lucayali, a Huánuco, a Posuso y a toda la selva. Fueron los franciscanos del convento de Santa Rosa de Ocopa que iniciaron esta fe y esta peregrinación. Los padres franciscanos fueron de armas tomar. La cartografía franciscana es una de las más completas a nivel mundial. Los franciscanos, además de delimitar fronteras, boquerones, ríos, caminos y senderos por donde estoy, que me siento muy emocionado de estar en los primeros pasos que habrían dado los padres aquí de Santa Rosa de Ocopa, ellos contextualizaban exactamente el modo de vida y la cultura de los nativos. Y como eran de armas tomar, hay muchos nombres que yo quisiera destacar, como José Amish, aquel que vino con uniforme militar y terminó poniéndose el hábito franciscano. Fue uno de los creadores que habrían levantado el Real Felipe en el puerto del Callao. Recuerden que se levantó para hacer frente a los corsarios y piratas. José Amish además es considerado el primer historiador de Ocopa, fue matemático y además llevaba el corazón y la cruz hacia la selva para evangelizar. Otro nombre muy importante fue Alonso de Abad. Este padre prácticamente fue el descubridor de la Cordillera Azul y el boquerón que lleva su nombre, el padre Abad. Se cuenta que más o menos en la década de 1920, cuando se iba a bordear esta pista o este asfalto para unir la costa con la selva, era un dolor de cabeza y sobre todo les iba a costar millones de soles al gobierno. Por ahí se encontraron con la cartografía franciscana
y descubrieron este boquerón que los llevaría hasta la ciudad de Pucallpa. Hoy no solamente el boquerón lleva el nombre del padre Abad, sino también un importante distrito en el departamento de Ucayali. Yo sigo emocionado porque quiero transmitirles. El principal cartógrafo franciscano, todos importantes, fue también Manuel Sobreviela. Había aprendido la lengua de los panos y manoitas. Y lo primero que les enseñó en el castellano o español en estas tribus nativas fue a los jóvenes que saluden de esta manera. Hijos míos, alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Otro nombre muy destacado sería Francisco Irazola. Y Bruno Terreros, miren lo que decían los caudillos militares de aquel momento: militar y fraile, líbrame Dios de él. Bruno Terreros estuvo en el bando realista y luego se pasó al bando patriótico. Manuel Plaza, otro de los frailes que también fue un importante cartógrafo, fue ensalzado por el mismísimo Antonio Raimondi. ¿Qué dijo Antonio Raimondi? Que gracias a su cartografía se pudieron hacer descubrimientos de más comunidades indígenas, pero además Manuel Plaza fue el que descubrió el río Tambo. Pero los padres franciscanos no solo nos dejan un legado cartógrafo, sino un delicioso pan, el famoso pan de anís, también con 300 años de legado gastronómico, porque Santa Rosa de Ocopa tiene ese legado y hasta el día de hoy se sigue preparando con la misma receta. Por supuesto, hoy voy a tener ese privilegio de amasar el pan, de ponerlo al horno, porque hay un sitio especializado donde lo preparan tal cual como los padres franciscanos. Este pan de anís está registrado en Indecopi. Hay un dicho tan cierto que dice que el poder de la palabra, cuando tú lo dices, te la crees y se cumple, porque Dios lo va a querer así. Los padres franciscanos dejaron un gran legado. Este pan de anís estoy seguro que será patrimonio cultural de la humanidad. Estoy ansioso por tener esta experiencia, pero yo quiero que ustedes la vivan conmigo. ¡Vámonos! Esta es una pequeña iglesia de la Orden Franciscana con más de 250 años también. Es una iglesia virreinal aquí en el centro poblado de Alayo, en Concepción. Quiero que se detengan unos minutos en ese balcón. ¿Y qué relación tiene con este desafortunado personaje? Vamos a verlo. Simón Bolívar, una vez finalizada la batalla de Junín, proclamó la independencia desde ese balcón de esta pequeña iglesia que yo les he mostrado. Proclama la independencia, pero no queda ahí. Cierra el convento de Santa Rosa de Ocopa, cierra esa iglesia, amenaza a la orden franciscana que o están con ellos o se van a su país. ¿Qué opinan? ¿Quién iba a pensar que en este pequeño poblado, les apuesto que no sabían este dato, estaba aquí el primer dictador de Perú? Estamos preparando ahora nuestros panes tradicionales entre la harina trigo, azúcar, sal, el concho de la chicha y el agua del manantial. ¿Lo puedo tomar? Lo puede tomar. Ese es el que le da gusto a nuestra masa y bueno, ¿no? Como le volví a decir, estos son la masa tradicional antigua que se trabajaba. O sea, ¿no?, que los franciscanos también echaban la chicha de jora para fermentar un poco. Para fermentar, porque antiguamente no había levadura. Sí, puede probar para que usted vea por qué madura la masa. ¿Con cuánto me mareo? Se hace la masa, el azúcar, la sal, la chicha, el agua, todo se une y se hace la maduración de 10 a 12 horas. Es un pan muy sano, un pan que no tiene ningún aditivo, ¿no? La masa lo hacemos con el agua, la sal, el azúcar y un poco de anís se le echa para la masa y diríamos la levadura, ¿no? Entonces esto al madurar infla, se hincha, ¿no? Diríamos. Sin levadura.
Solo Sí, con la chicha. sí, esto con la chicha. Ya, entonces está la sóbale, sóbale. Le echo un poco de agua que ya me la tomé. Así empezamos. Sí. ¿Ya ves? Ya está, ¿ves? En esas artesas antiguas se pone 12 horas y ahí alza la masa. Vamos a partir. Nosotros no necesitamos partidora. Solo así. Sí. A ver, usted lo puede hacer. Ya, sigue haciendo. Ahora, el tableado antiguamente, tal como lo voy a hacer, se hacía. Nunca se ha dejado de hacer. Concepción es el único, diríamos, por lo que he andado por todo el Perú, la única forma como se trabaja de esta manera. Porque todos utilizan palote, no utilizan las manos como nosotros lo utilizamos. Nosotros utilizamos así. Eso sí no lo hace. ¿Ya? Entonces, este es el pan de anís. Un solo. Ajá, este es el pan de anís. Y encima le echamos el anís. ¿Por qué? Porque ya tiene dentro el anís también, ¿no? Esto es el pan de anís original, tradicional, de muchísimos años. Y queda así el pan ya cuando sale del horno, ¿no? Con nuestros burritos llevaban en las canastas y repartían. Y cuando ya volvían con las canastas vacías, recién se subía el señor. Y la gente le conoce de ahí los montacanastas. El pan de anís de Concepción viene desde la época de los franciscanos cuando llegaron al convento de Ocopa. Ellos trajeron la receta del pan. En la provincia de Concepción se realiza el pan de anís. A partir de ello, nosotros tenemos el sello de la ETG, que es una especialidad tradicional garantizada. Es la primera en el Perú que fue otorgado por Indecopi hace 2 años. Nosotros mantenemos, por ejemplo, el uso del trigo regional, la forma del horno artesanal, la forma de cómo realizamos el pan, el tableado, el boleado, el horneado. Este horno es muy particular porque tiene materiales que solamente se hacen aquí, desde los ladrillos pasteleros que usamos en el piso, que se han realizado en San Agustín de Cajas, que está a 20 minutos, también la arcilla, que se hace con un barro especial que hemos conseguido en las alturas de Aco, que es un barro que es el mismo que se usa en los porongos para que pueda soportar esas temperaturas. En el barro que se ha realizado se echa chancaca, se echa azúcar, se echa cabello humano. Hay una base debajo de los ladrillos pasteleros de piedra, de sal, de sílice, de arena, para que pueda mantener el calor. La orden franciscana no solamente transformó almas evangelizando para Cristo, para Dios, sino transformó nuestra cultura, nuestra gastronomía. Prueba de ello es este pan de anís con 300 años de legado gastronómico y único aquí en Panadería San Roque. Hoy me siento ocopino, santarrocino, concesionino y me siento uno más del Valle del Mantaro. Desde aquí quiero agradecer a la Municipalidad de Santa Rosa de Ocopa, a su alcalde José Luis Castillo por hacer posible este reportaje y el que vimos anteriormente del convento de Santa Rosa de Ocopa. Desde aquí, desde el departamento de Junín, nos vemos en la próxima, cuando entremos en la historia.